política con la que se están manejando los dirigentes de los partidos, más. No hay más que ver las patéticas discusiones que han tenido en el PSOE para ver a quién nombran sucesor. Es que ni una línea se ha hablado de planteamientos políticos, ni un programa, nada. Es decir, ahí se vota por intereses de grupo, que se pone la herencia de un partido tan importante como es el PSOE, digo, importante en términos de institución, de locales, de inercia que tiene, de empleados, es decir, que se pone al albur de que los militantes voten por la cara bonita o por los apoyos que tengan o por manejos más o menos oscuros, pero donde los postulados y planteamientos políticos simplemente se imaginan, se esperan a ver, que es una situación increíble. Pero las pautas y las matrices ideológicas con las que se están moviendo los medios de comunicación, los formadores de opinión, etcétera, etcétera, se mantienen en un terreno demasiado pedestre, con muchos por supuestos que no hay por qué darlos, con una falta de análisis absoluto en muchas cuestiones que se habla por hablar, federalismo, liberalismo, Europa, no Europa, hay un montón de asuntos mezclados que es necesario dirimir y tener claros desde una perspectiva política pero apartidista, porque evidentemente en política no hay ninguna solución que sea inmediata, porque hay muchas decisiones que dependen de los contextos, de las coyunturas. No se puede ser talibán de ningún postulado, hay que tener flexibilidad coyuntural en momentos determinados, pero lo que no se puede hacer es perder el norte de que DENAES lo que pretende salvar es la unidad de la nación española. Es decir, ese es el principio fundamental. Y eso exige organizar y encargar análisis, recopilar informaciones, pues para ver cuáles son salidas mejores, cuáles son un planteamiento de discusiones teóricas y políticas que puedan ayudar a formadores de opinión, a cualquier partido político, etcétera, para tener algunos asuntos tratados. Es decir, hay una carencia en España de discusión y de análisis en serio sobre un montón de cuestiones. Se dan por supuestas, todos quieren imaginar que los grandes partidos tienen unos organismos que se encargan de estudiar esas cosas. Cuando escarbas, luego descubres que no es así. Luego descubres que formalmente todos esos partidos, PSOE, PP, sus principales, han creado sus fundaciones, sus ideas, sus cual, que teóricamente tienen que hacer esa labor, pero que de hecho no la hacen. Es decir, normalmente se está en manos de uno o dos ideólogos que son los que susurran al oído del líder del momento y que en el fondo no se sabe muy bien al servicio de quién están, porque muchas veces los resultados vistos retrospectivamente permiten todas las sospechas conspiranoicas, y que seguramente no lo son tanto, seguramente la explicación no tiene por qué ser tan alambicada y compleja. Cabe meramente dejarlo casi en la estupidez o en la improvisación o en el puro posibilismo y pragmatismo inmediato. Es decir, que hay, y evidentemente con asuntos que no son nada sencillos cuando se entremezclan tantas cuestiones, incluidas no solo las políticas, sino las religiosas, las históricas vinculadas a los territorios, lo que tiene que ver con los fueros, lo que tiene que ver, hay un montón de asuntos que están entremezclados y que el conjunto determina una confusión notable. Bien, en este sentido, una salida importante para DENAES sería reconstruir DENAES de manera que se convirtiese en esa estructura impulsora de análisis puntuales y de seguimiento preciso de declaraciones, de posiciones, etcétera, etcétera, procurando integrar al mayor número de colaboradores, pero de una manera independiente, apartidista,
que podría manifestarse, pues, por supuesto, en presencia a través de Internet, en la creación de un boletín mensual donde se vaya haciendo un seguimiento de opiniones, de discusiones, de asuntos, en análisis monográficos sobre determinadas líneas, ideas que están operando de manera más o menos imprecisa, federalismo, qué sé yo, pues muchas cosas que todo el mundo conoce, y en ese sentido, pues seguramente DNAES tendría que renunciar o debería renunciar, porque no sería el cometido de DNAES entonces, a actuaciones como los premios de españoles ejemplares o como otras, es decir, que ya no sería un cometido, aunque sí, seguramente mantener la escuela de verano en Santander, me parece que eso es una cosa que se podría mantener perfectamente, pero reconducir DNAES en ese sentido, lo cual no es difícil, tampoco es fácil. Económicamente ese modelo sería factible, aunque fuera con una pequeña parte de los amigos de la nación que se mantuvieran vinculados a DNAES en ese sentido, que podría permitir mantener una estructura, digamos, de análisis doctrinal estable y una serie de colaboradores responsabilizados, etcétera, etcétera, y en ese sentido no habría, tal como yo lo veo, por qué modificar tampoco el patronato, los miembros, es decir, efectivamente en el DNAES inicial Santiago Abascal era militante del PP, pero claro, era un militante más, era diputado regional. Ahora Santiago Abascal es secretario general de Vox y es previsible que vaya a tener un protagonismo en Vox. ¿Tendría sentido que Santiago Abascal se le invitase a abandonar el patronato de DNAES? Pues no se conseguiría nada. Es decir, que DNAES, cara a los malvados, está ya marcada por su trayectoria y eso no se puede ocultar. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay por qué hacer grandes cambios en el patronato, pero sí demostrar la independencia de DNAES por la vía de los hechos. Por la vía de los hechos. Y entonces ese es el reto o la salida que yo veo a esta situación. Y entonces, como llevo media hora hablando, para que quede tiempo para que ustedes puedan intervenir, preguntar, sugerir o lo que sea, pues lo dejo aquí y así tenemos algo de tiempo para hacer. Gracias. Muchas gracias. Yo le voy a hacer no una puntualización, pero sí un comentario con respecto al inicio de la conferencia, cuando hablaba de la pequeña historia de DNAES, en la que se refería al nombre de la fundación y los problemas que hubo con el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Fundaciones, con respecto a que no nos autorizaban el nombre de DNAES porque, como ha dicho Gustavo, bueno, pues parece que era el monopolio de las Fuerzas Armadas. Yo ahí discrepo, porque es verdad que el artículo 8 de la Constitución, como todos sabéis, le otorga a las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada, la misión de defender la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, que algunos olvidan, y el ordenamiento constitucional. Pero es que tan constitucional, como también todos sabéis, no es el artículo 30, donde nos dice que los ciudadanos españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España. Y la Fundación DNAES, acogiéndose al artículo 30, queremos cumplir el deber de defender España y queremos que se nos permita ejercer el derecho de defender. Javier, pero a mí eso no me lo cuentes, yo estoy de acuerdo. Yo me remito a los hechos. Lo que dijeron ellos. A los hechos reales. O sea, yo no estoy hablando de la teoría, yo te estoy hablando de lo que en el registro dijeron en ese momento. Sí, o sea, ¿ustedes quieren registrar Fundación de Federación Española? No. No pueden, porque ustedes están arrogando algo que ya está cubierto por el Estado. Eso es lo que nos dijeron. Entonces,
Sí, pero era claro. Es decir, tú como eres abogado, pues hubieras pleiteado, tal. Nosotros dijimos, que no pasa nada, hombre, Lo pleiteamos, además poniendo ejemplos, llegamos hasta el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, sí, pero perdón, hasta el Contencioso Supremo, lo que ocurre. Un entretenimiento. Claro. No te tienen que dar el paso. Bueno, vamos a mirar una puntualidad. Vamos a ver, teníamos una pregunta por aquí a Ricardo. El inspirador de todo esto. Bueno, no sé cuánto de lejos quiero llegar en mi comentario, pero lo que sí que creo es que voy a propiciar un poquito que se abra el debate, pues quizá dando alguna visión que no coincida exactamente, ¿vale? Voy a utilizar para esto una técnica que aprendí del profesor Bueno, que es adular primero al ponente y luego sacudirle. Entonces, te voy a decir que realmente nos has mencionado a Santi y a mí, has recordado que tú estabas allí, pero la Fundación debe mucho al apellido Bueno, a tu padre y a ti mismo, a ti en la parte, digamos, dinámica de la trayectoria y a la parte ideológica y el cariño que siempre nos habéis prestado y pensamos que habéis sido una parte importante en este proyecto. Has mencionado a Santi. Santi es, de alguna manera, pues digamos, nuestro pecado original. Has mencionado que era del PP, claro, pero realmente la Fundación no hubiera existido sin la presencia de Santi. Santi ha sido, pues, la clave en todo esto, ¿no? Y luego, en tu análisis, en el que coinciden muchísimas cosas en cuanto a los cambios, etcétera, lo que me pregunto, yo creo que llegaría a coincidir contigo en que si DENAES debe de seguir existiendo, podría recuperar el origen. Tú me has mencionado ahora nada más que lo que en realidad hemos querido ser siempre. Nosotros, pese a que Santi efectivamente pertenecía al PP, siempre hemos invitado a nuestros actos a personas que se nos han querido acercar. Te recuerdo que aquí ha habido gente, pues, del PSOE, pues, como Lerina, por ejemplo, últimamente, o ha estado, pues, Karina, que vuelve a estar con nosotros, de Ciudadanos, Sosa Wagner, de UPyD, es decir, cualquiera que de alguna manera tenía que ver con nuestras ideas, y la Fundación de alguna manera siempre ha sido así. Pero donde quiero llegar es una parte del análisis que yo creo que te saltas, pero realmente, si la Fundación hace esto, ¿vamos a conseguir nuestro objetivo fundacional? Es decir, nosotros haciendo lo que hacemos, ¿vamos a conseguir que la pervivencia de la nación y su mejora, o no va a cambiar nada? Porque durante todo este tiempo nosotros hemos intentado todo esto. Y realmente hoy estamos, como tú has dicho, bastante peor que hace 8 años. Si continuamos haciendo esto, es decir, si el debate ideológico es la solución para que cambien las cosas, o por el contrario, y tú dices que tu propuesta era esta, la mía era disolvernos y crear comandos. Porque yo creo que realmente lo que tenemos la gente de orden es que no se nos ve mucho y nos gusta hacer las cosas razonadamente y civilizadamente, ¿no? Y claro, no acampamos en la Plaza Mayor de Madrid o en la Puerta del Sol, no hacemos este tipo de cosas, y este tipo de cosas son las que sí calan, las que sí llegan. Es decir, ¿realmente vamos a hacer cambiar las cosas haciendo cursos como este? No, yo después de todo este tiempo pienso que no, que lo que tenemos que hacer es otro tipo de actividades, como por ejemplo ir a romper las urnas si finalmente se hace ese plebiscito que quiere hacer, o vamos a ir allí, nos presentamos y rompemos las urnas, porque no hay cosa más democrática que romper las urnas ese día. Bueno, yo creo que tendremos que hacer cosas así. Así que tu propuesta era esta, y la mía es que nos disolvamos y montemos comandos. Bueno, si me permites... Ya por... Un segundito, no, luego esto. No, vamos a ver. Que digas eso, además, un 19 de julio, me parece estupendamente bien. La cuestión es si podemos. Esa vía se han apropiado de ellas los que podemos. Pero los que podemos
por esa vía, pacífica, por supuesto, tal, podrán perfectamente engañar o adular al pueblo demócrata que va a votar el 24 de mayo e incluso, como saben que es casi su última oportunidad, nunca van a volver a encontrar esa coyuntura, echarán el resto para, si efectivamente se adelantan las elecciones nacionales el 24 de mayo, que sería lo más prudente por parte del PP, no asistir a una debacle autonómica y municipal el 24 de mayo para de ahí a noviembre sufrir un calvario. Es decir, si se concentra todo el proceso electoral que viene en el mes de mayo, que no hay que descartarlo, la estrategia de Podemos es precisamente echarse a las calles, ganar en términos populistas a la ciudadanía, engañar al personal con una apariencia de cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque en realidad Podemos es el pensamiento Alicia de Zapatero al cuadrado. Ahora, llegados a esa situación, cuando tuvieran que empezar a tomar medidas, pues seguramente sí que igual, ya en plan siendo maquiavélicos, se estaría acelerando la descomposición absoluta que determinara una sustitución de tipo antidemocrático como única salida posible para mantener la descomposición en la que sin duda entraría la nación. Porque la propuesta que tú haces de disolvernos y hacer comandos a mí me parece muy bien. Es decir, que yo por mi edad he tenido entrenamiento en esas cosas, pero el problema es que el contexto en el entorno en el que estamos no es ese. Es decir, no sería nada fácil y se nos echaría todos encima si, en lugar de hacer una agradable escuela de verano en la Universidad Menéndez Pelayo y en este palacio de la península de la Magdalena, pues nos concentráramos en un Secaral de Zamora, pues, a hacer la pista americana y a prepararnos para la conquista del Estado como debe ser. Es decir, no son los tiempos para esos, ni vamos a tener apoyo, ni nada. Es decir, no lo veo. Porque el control de nuestros días no es el control militar que pudo haber el 19 de julio. Esa situación ha cambiado. Hoy el control férreo democrático es mucho mayor por parte de los medios de comunicación, por parte del control absoluto que hay de los medios. Y ahí es donde esa tarea de mosca cojonera, por decirlo así, que se puede tener y que se puede multiplicar desde DNAES y desde marcas blancas que nos inventemos, porque sabemos perfectamente que el San Benito que tiene DNAES o el San Benito que han procurado aplicarle a Vox es extrema derecha, no sé qué más, todas esas cosas que sabemos. ¿Por qué? Pues porque les interesa a quienes dirigen la opinión en esos sentidos. En ese sentido, la actividad guerrillera que yo propugno desde DNAES tiene que acomodarse al medio. Y tendremos que tener fachadas, marcas blancas y trabajo subterráneo de laminación y ataque a postulados ideológicos que no vayan firmados por DNAES, aunque los haga DNAES. Entre otras cosas porque te escuchen y para que no venga el prejuicio inmediato de tacharlo o no tenerlo en cuenta. Porque desde el punto de vista doctrinal el enemigo es mucho más débil de lo que parece, porque el grado de análisis es tan pedestre que no resiste. Entonces, yo estaría de acuerdo con tu posición, pero dudo que fuera viable hoy día. Que no tenemos la sexta, analicemos el caso de Podemos. ¿Quién lanzó a Podemos? A Podemos lo lanzó la estupidez ideológica de Canal 13 y de Intereconomía, creyendo que sacando adelante a unos exaltados iban a lograr
asustar a un voto de derecha. Llegado el calentamiento de esa situación, llegó Barroso, Chacón y sus mariachis, La Sexta, etcétera, y cogieron ese personaje y lo catapultaron, porque le interesaba para debilitar al PSOE que les había marginado. Y entonces, y ahora todos los medios de comunicación siguen potenciando a Podemos desde la ingenuidad o desde la maldad o desde la estupidez. Eso ya cada cual que analice, y seguramente las tres cosas a la vez, ¿no? Y están engordando como en su momento se engordó, Antena 3 engordó a Jesús Gil y a Luis Mateos cuando salieron eurodiputados. Es decir, al principio era una cosa casi de cachondeo, jiji, jaja, jiji, jaja, ahí estuvieron. Claro, fue una cosa totalmente efímera, ¿no? En ese sentido, yo creo que el DENAES nunca ha tenido, aunque ha habido un centro de estudios, hemos tenido colaboradores estables en términos de hacer editoriales, etcétera, etcétera. Esa tarea habría que potenciarla y centrarse en ella para atacar en distintos frentes, con firma y sin firma, destinados a intentar remover estos asuntos. Sí, paréntesis. Sabéis que tenemos en teoría a las 11 una pausa de café, vamos a alargar un poquito más, pero vamos a intentar que haya pregunta-respuesta. Como comprenderás, el tercer miembro del patronato que toma la palabra queda un cuarto. Este es un patronato que se reúne poco, quizá por eso estamos haciendo este ejercicio de transparencia y de debatir con público las cosas que normalmente se debaten entre los pocos. No sé si es un ejercicio de transparencia o si es una advertencia ingenua al enemigo de qué es lo que vamos a hacer, pero a mí no me preocupa nada y me siento a gusto haciendo estas reflexiones aquí delante de todos. Yo voy a integrar las dos posturas que acaban de defenderse, no por un ánimo conciliador, sino porque creo en ello. Yo creo que la Fundación DENAES, sobre todo, tiene que salvaguardar su independencia y su transversalidad. Es una palabra que no me gusta mucho, pero para que nos entendamos, creo que es lo que ha caracterizado a la Fundación para la Defensa de la Nación Española durante los últimos años, con muchas dificultades, porque hemos conseguido que por esta escuela, con los premios, que en las movilizaciones que hemos convocado, pasen personas de todo el espectro político. Evidentemente, del Partido Socialista pues solo hablaban aquellas personas que tienen las cosas muy claras y que han estado siempre en las mismas posiciones, como Joaquín Leguina, como Nicolás Redondo de Terreros. Antes se hacía referencia también a Francisco Sosa Banca, al propio Enrique Calvet, de UPyD, otras personas de UPyD también han sido invitadas. Toni Cantó también ha tenido participación en algún evento de la Fundación apoyando una movilización. El propio Albert Rivera, que ha pasado por esta escuela. Karina Mejías, que ha estado en esta escuela, primero siendo diputada del Partido Popular y ahora como representante de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Y a mí me parece que eso es lo más importante. Por lo tanto, sí podría ser necesario hacer cambios en el patronato, no de sustracción de patronos, sino de adición. Y me parece que eso podría resolver el hecho de que la Fundación quede marcada por la actual vinculación con Vox de algunos de los miembros del patronato. Yo no veo factible de ninguna manera la disolución, porque creo que defraudaríamos y traicionaríamos las expectativas de muchas personas. Yo participé de una institución también transversal, no llamaré patriótica, pero sí constitucionalista, aunque tampoco me gusta el término, porque para mí los constitucionalistas son los profesores y los catedráticos del derecho constitucional. Me estoy refiriendo a la iniciativa ciudadana Basta Ya, en la que estábamos personas de distintos partidos políticos. Aquella institución se disolvió para formar UPyD. Pues en aquel momento los que no éramos de UPyD, los que no veníamos del Partido Socialista para iniciar aquella aventura, pues nos sentimos algo defraudados, algo utilizados, porque considerábamos que aquella iniciativa civil transversal se había convertido en otra cosa. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que no nos podemos permitir. Tampoco creo que la Fundación para la Defensa de la Nación Española pueda ser solo un think tank, porque precisamente esa lluvia fina que tenemos que conseguir es muy importante, pero el problema que tenemos es muy urgente. Por lo tanto,
detrás de cada acción que haga DENAES tiene que haber reflexión, tiene que haber documentos, tiene que haber unas posiciones muy pensadas y reflexionadas, pero tenemos que atrevernos a hacer cosas distintas. Ricardo lo llamaba comandos, ¿no? Quizá la acción de Gibraltar el otro día es el gran ejemplo. Se hizo, pero detrás de eso había un discurso de defensa de la soberanía, de defensa de los pescadores españoles, incluso se traía a colación, quizá de manera, se podrá pensar algo oportunista, la acusación de delito ecológico contra Picardo por arrojar bloques al mar. Si nosotros solo hacemos un documento sobre Gibraltar, hoy nadie sabría que aquello se había hecho, ni que existía la Fundación DENAES. Entonces, los medios no van a estar de nuestro favor, pero ese tipo de acciones pacíficas, al estilo de Greenpeace, son las que pueden hacer de caja de resonancia de ese grupo de pensamiento que tiene que existir en DENAES. Por lo tanto, yo creo que es perfectamente factible, no solo la continuidad de la Fundación, sino la integración de esas dos posturas, siempre que el patronato, e incluso el liderazgo de la Fundación, no solo el patronato, sea absolutamente independiente, inmaculado, y pueda haber personas que representen a otras opciones políticas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no es imprescindible, pero DENAES no puede quedarse solo en actuaciones puntuales. Perfecto. Sí, muchas gracias. Lamento a medias interrumpir una conversación claramente privada porque no soy patrono de eso. Pero como a mí lo que me gusta es provocar, pues necesito. No, recogiendo un poco lo que decía Santi, tengo grandísimos amigos en Vox aquí sentados. A mí me extraña esta. Yo creo que estáis un poquito nubilados por vuestra criatura, pero quisiera aportar la voz del que lo ve desde fuera, evidentemente, no solo con cariño, sino además pretende tener cierto nivel. O sea, claro, son unos fachorros y todo esto, ya se sabe, está descartado. No, pero el que lo ve desde fuera, desde cierto nivel, se ha acogido a lo que han dicho los candidatos de Vox como señas de identidad. ¿Qué es? Bueno, pues representa a la derecha liberal española, que deben de ser los 200.000 votos que ha recogido, porque la derecha en España ha sido caciquil y conservadora, pero muy poco liberal. Eso es lo que duele a mi amigo, por ejemplo, José Luis González Giró, y representa el conservadurismo moral. Esto lo han dicho en público, y que lo cual es muy digno y legítimo. Y yo creo que DENAES no representa eso. Es decir, por eso